Bueno, pues aquí estamos con nuestro PLC y en nuestro PLC tenemos una entrada analógica que está en esta parte de aquí. Os enseño un poco dónde está. Aquí tengo, a ver, ahí. Tengo aquí el cable amarillo de la derecha del todo es la entrada analógica y el cable negro que está justo a su lado es el negativo. Es como cualquier otro negativo de la fuente de alimentación del PLC, ¿de acuerdo? Y esos dos cables los he llevado a estos borneros. Veis el cable negro y veis el cable amarillo, ¿vale? Ahí tendría llevada nuestra señal analógica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es retirar nuestro polímetro que estaba leyendo esa variación de tensión que os estaba comentando hasta hace un momento. Lo retiramos. Vamos a guardarlo. Vamos a quitar tensión de todos los sistemas porque voy a cablear. Quito tensión de uno, quito tensión de otro y quito la tensión de alimentación en alterna. Y ahora sustituyo esas dos sondas del polímetro por el positivo y negativo de nuestra entrada analógica y el negativo. Vamos a ver si el 7 o el 8 es el negativo. ¿Cuál de los dos será el negativo? Entonces tenemos que ir a nuestro fabricante, a nuestro elemento de conversión, y veis que el 7 es el positivo y el 8 el negativo, ¿de acuerdo? Pues el 8 irá al negativo. Vamos a hacer esa conexión. El 8 negativo. Cogemos un cable y el 8 lo llevamos al negativo de nuestro PLC. Lo venimos para acá y lo conectamos a los negativos, a la línea de negativos de nuestro PLC, que es la primera borna que tenía aquí, que no sé por qué estoy aflojando del otro lado. Esta de aquí. Ahí tenía los negativos. Conecto el 8. Y luego el cable amarillo, el que os decía, va a la tercera borna, ¿de acuerdo? Va a esta segunda borna, ¿vale? Ese amarillo va aquí. Luego el terminal número 7. El terminal 7 lo llevaré a la borna de entrada, que es la segunda, decíamos, ¿vale? La que va inmediatamente después de la que habíamos cableado antes, es decir, esta de aquí. Con eso ya tengo la entrada de información a mi PLC, ya sé la posición, ¿de acuerdo? Una vez implemente el programa. Y luego otra condición que le tengo que dar a mi PLC es que cuando active dos salidas, la Q00 y la Q01, que van a ser estas dos, pues esas salidas me activen el motor a derecha o a izquierda. La Q00 la he puesto en el programa como derecha y la Q01 como izquierda. Luego, si esta es la 00, esta es la 01, vamos a cablearlas para que me dé ese movimiento. Bueno, pues aquí estamos con la maqueta del carrete, que ya habíamos explicado un poco la calibración, cómo se hacía la calibración, el ajuste del cero y del span de esta maqueta. Lo habíamos dejado para que nos diera 0 voltios cuando el carrete estuviera en unos 8,4 centímetros y que nos diera 10 voltios cuando estuviera en 35,6. Bien, y ahora lo que íbamos a hacer era probar, no voy a explicar el programa aún, pero vamos a enlazar esta maqueta que ahora tiene un control manual, vamos a enlazarlo con el PLC. Y para ello hemos habilitado dos salidas, dos bornes que están en paralelo con cada uno de los dos pulsadores y que cablearemos a dos salidas digitales, estas dos de aquí. Pues vamos a cablear esas dos. Y una vez cableadas, iré iniciando el ordenador y os mostraré la pantalla. De momento, cablearíamos esta misma. Una. Y dos.
que son la Q00 y la Q01. Ahora cuando vayamos, estos ya veis que los he puesto en estos dos bornes, la Q00, bueno, pues voy a presuponer, ahora lo miramos, pero voy a presuponer que es derecha, los voy a dejar un poco para poder mirar el programa ahora y si acaso hacer el cambio. Y Q01 voy a decir que es izquierda. Y ahora cuando mire el programa lo rectifico, ¿vale? Pero ya tengo enlazado los dos elementos. Vamos al ordenador. Bueno, pues ya estamos aquí en el ordenador y fijaos, lo que hemos hecho, o lo que he hecho en este caso, he hecho para la maqueta del carrete, del posicionamiento del carrete, un programa que enlaza con nuestro PLC que ya habíamos cableado. Ese programa, pues os explico un poco la estructura para que la veáis y a ver si la entendemos. Mirad, por una parte lo que he creado es una lectura de la posición, un escalado al final de en dónde está la posición en base a la entrada analógica que veis ahí, la posición IN, la IW64, es decir, el dato de entrada vendrá determinado por una posición o un número entre 0 y 27.648. Ese número, ese dato de entrada, lo normalizo para tenerlo en formato real, ya que estos datos son enteros. Y fijaos, en vez de marcarle dos límites estáticos, dos constantes como mínimo y máximo del valor de entrada entre 0 y 27.648, puesto que los sistemas los sistemas reales no se ajustan muchas veces a esa conversión, sino que a lo mejor cuando debería estar en 0 te da 160 y cuando debería estar en 27.648 te da 27.514, por ejemplo, pues para poder ajustarlo desde una pantalla de operación las definí como variables. Por otra parte, normalizo el valor, ese valor de salida, lo escalo a una escala pues que en este caso van a ser centímetros, entre un mínimo y un máximo, que yo voy a poder configurar también desde la pantalla, de ahí que configure estas variables. Y como resultado me da una posición en centímetros, ¿vale? En formato real, con decimales. Hasta ahí todo correcto. Luego el posicionamiento. ¿Cómo se realiza el posicionamiento? Bueno, aquí he hecho un posicionamiento, ya os lo advierto de antemano, muy rudimentario, porque el control aquí va a ser todo o nada. Puedo mover el motor o no, y el motor además es bastante rápido, con lo cual las inercias tengo que ajustarlas, ¿vale? Y sin necesidad, no quiero hacer todavía un control PID con la ganancia muy alta, sino que lo que quiero hacer es un control todo nada y que la posición del carrete me quede en unos márgenes. Entonces, ¿qué he hecho? He hecho una simulación, una emulación más que una simulación de lo que haríamos de manera manual para acercarnos a la posición, a una posición determinada, y es, pues, si estoy acercándome de manera gruesa al valor que yo quiero, pues lo que hago es, sobre la posición real, la posición en cada momento, le doy un margen grueso, una X, le sumo una X y le resto una X. Con eso tengo dos variables que me definen un margen de tolerancia alrededor del valor que yo quiero. Y por otra parte hago lo mismo, pero con un valor más chiquitillo, es decir, un valor que me permite ajustar la última parte del movimiento. De esa manera, cuando el movimiento está situado fuera de los límites del ajuste grueso, se realiza una alimentación continua del motor. Mientras que si la posición del carrete se establece fuera de estos límites más finos, lo que ocurriría es que la alimentación del motor pasa a ser a pulsos, ¿vale? A una señal de reloj que nosotros le marcamos. Y a partir de ahí, que entendiendo eso, pues lo único que, ya veis, si la posición deseada, si el set point es mayor que las variables configurables, que la posición real más ese valor grueso que le doy, lo alimento hacia derechas continua.
¿vale? Es decir, voy moviendo el carrete hasta que llegue a esa posición cercana a la que yo quiero, en la que levantaría, si lo hiciera de manera manual, levantaría el dedo del pulsador. Estaría ya dentro del margen fino e iría a pulsos con una señal de reloj, ¿vale? Eso si no estoy en manual. Si selecciono la posición manual, pues simplemente con un pulsador en pantalla podría ir a derecha o izquierda, o bien mediante los pulsadores que veis en la maqueta y que están situados, pues, a ver, ahí, ¿vale? Estos de aquí. Bien, entonces, con todo eso, ya veis que el movimiento a derechas y a izquierdas tendría los dos exactamente igual. Y eso es toda la programación que yo tengo. ¿De acuerdo? Eso es toda la programación que se ha hecho. Bueno, sí, la salida a la salida del bloque de posicionamiento simplemente se ha enlazado con las salidas físicas derecha e izquierda, ¿vale? Eso es todo el programa que se ha hecho. Entonces, luego lo que hice fue una pantalla, un HMI, que ahora mismo pues voy a pasar a transferir. Vamos a ver cómo se transfiere. Ahí está. Voy a darle aquí a transferir, lo veis en la pantalla, en la parte superior, y le voy a transferir en la pantalla de operación. ¿De acuerdo? Esa pantalla. La pantalla de operación que he hecho tiene más prácticas, pero bueno, nos vamos a centrar solo en la que nos interesa, ¿vale? Que es la de la posición del carrete. Voy también a tener que transferir el programa al PLC, desde luego. Bueno, sobrescribo todo lo que tenga. Y voy también a transferir el programa al PLC, ¿vale? Ahí veis la pantalla de inicio, ya se ha cargado. Voy a cargar el programa al PLC, que ya lo había cargado, por eso, bueno, me dice que no actualiza. Y ahora voy a lanzar también la pantalla del ordenador, ¿vale? Que he tenido que adaptar la versión 15, pero bueno, nada que no sea solucionable. Vamos a lanzar las dos pantallas y así las tenemos las dos. Vemos en la pantalla grande, en el ordenador, lo que sería lo equivalente a la sala de control. No lo he puesto en pantalla completa, pero bueno. Entonces voy a entrar a la posición del carrete, ¿vale? Vemos que ya nos ponen los datos. También voy a entrar aquí en la pantalla, ahí lo veis, los datos coinciden tanto en un lado como en el otro. Y ahora lo primero vamos a probar el modo manual, ¿vale? El modo manual nos va a servir para llevarlo a la izquierda del todo. ¿Veis? La izquierda del todo, que se me ha quedado en 8,5, ¿vale? Porque la escala no la he ajustado aquí, pero debería ajustarla, pero bueno, en 8,5 centímetros. ¿Veis la posición? ¿Veis la posición actual? Que es de 136, y es por eso por lo que había puesto variables para poder ajustar esa posición inicial, ¿vale? 136. Ahora sí. Y ahora lo llevaría a la derecha del todo, ahí, y ajustaría 27.679, pues lo ajusto 27.679. Bien, y ahí tendría mi posición inicial y final, ¿de acuerdo? Entonces voy a llevarlo a la posición de automático y veis que de manera automática me ha llevado la posición del carrete a 20,86 sobre los 21. Daros cuenta que el margen ahora mismo, si lo abrimos, los márgenes, el ajuste grueso, lo veis aquí, está en 2 centímetros, eso nada, y el ajuste fino ahora mismo está en 0,5. Vamos a cambiárselo y vamos a ponérselo en 0,3. Entonces, ahora mismo cuando le marquemos otro margen, por ejemplo, lo quiero llevar a 12,3, debería quedarme entre 12 y 12,6 para ser correcto.
Y veis que me queda en 12,15, 12,13, 12,15 más o menos, que está por debajo de esos 0,3 de margen, por lo tanto ese es un margen correcto. Vale, ¿veis? Ahora sí la veis la posición del carrete. Entonces le vamos a ajustar la posición, vamos a llevarlo a una posición de 25,25 y él va a 25,12. Nos coge 25,3 con respecto a los 25,12. Veis que sobre los 25,3 que le marcamos, pues más o menos ha quedado eso. Nos marca 25,12, son 25,12 más o menos. 25,1 es la precisión que tengo en la escala. Y veis un poquitín, un poco el funcionamiento. 21. Siempre quedando por debajo de esos 0,3. Y ahora, ¿qué ocurriría si el ajuste fino lo sigo bajando? Lo pongo, por ejemplo, en 0,2. Llegará un momento que desestabiliza el sistema. Es decir, que cuando yo lo intente llevar, por ejemplo, a los 31, ¿veis lo que ocurre? Que le cuesta mucho más alcanzar la posición buena, la posición correcta, está forzando más la salida, más veces en un sentido y en otro, y eso se traslada a una menor vida útil. Entonces, si es mucho más preciso, veis que ha quedado de los 31, ha quedado en 31,03, pero le ha costado mucho más pararse. Si yo lo llevo a los 12, por ejemplo, a los 12,2, ¿veis cuántas oscilaciones tiene que hacer para al final quedar en 12,16? Si yo le aumento el margen a 0,3 y voy hasta los 16,3, por ejemplo, hasta los 16,3, veis que los movimientos son más pequeñitos y aún así queda más o menos en las tolerancias adecuadas. ¿Vale? Bueno, pues veis un poco el funcionamiento, el proceso que hemos seguido desde el cableado, el ajuste de nuestro convertidor, el ajuste de ese convertidor que ahora mismo estáis viendo, ese de ahí. Habéis visto el ajuste, la calibración, el cableado, cómo unimos pues un sistema más o menos casero de traducción o de transducción de una posición mediante ese potenciómetro a un convertidor de variación de resistencia a 0,10 voltios. Esos 0,10 voltios, ¿cómo los hemos enlazado con nuestro PLC a nuestras entradas, a nuestra entrada analógica? De las salidas que veis aquí que estoy recorriendo ya ahora, pues lo he llevado a nuestras dos salidas que están en paralelo con esos dos pulsadores, y cómo hemos hecho la pantalla de operación tanto en la HMI que veis ahí, la pantalla táctil, como en nuestra pantalla de operación que veis más definida en pantalla. ¿De acuerdo? Eso sí, los valores tienen que concordar, ¿vale? Voy a acercar un poquitito a la cámara nuestra HMI para que se vea bien, a ver si ahí se capta, y vamos a ver que la posición que yo le marco aquí, 25 por ejemplo, es la posición que alcanza el carrete, ¿vale? Y vamos a ver si yo me acerco y le pongo que quiero ir a la posición 11, veis como el carrete ha ido a la posición 11, ¿vale? Si yo le digo que quiero ir a la posición 23,3, veis como el carrete se posiciona más o menos en esa posición de 23,3, 23,38 pone la pantalla. Bien, bueno, pues habéis visto un poco ese procedimiento. Espero que haya sido de utilidad y os voy a mostrar la imagen general del montaje de todos los elementos que tenemos y que hemos ido utilizando para este proceso. Tengo ahí mi ordenador, la maqueta de posicionamiento de ese carrete, la HMI, alguna fuente de alimentación y nuestro PLC.
Bueno amigos, pues esto es todo, espero que os haya servido para poder cablear esta maqueta o una similar, algún convertidor, esto es genérico, poder configurar un HMI, poder configurar una pantalla de sala de control y ver que comunican perfectamente. La parte de cómo se hace esas pantallas de operación, pues la dejo para otro vídeo, porque este ya tiene bastante miga. Venga, un saludo a todos, hasta luego, adiós.